La Fundación Música Retórica, la Corporación Cultural Pasión y Corazón, la Orquesta Filarmónica Metropolitana y la Camerata Gitana les dan la bienvenida al Festival Musical de Antioquia 2021, proyecto ganador de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura 2021 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Esta versión contará con la participación de solistas y agrupaciones reconocidos por su gran calidad artística. Hemos consolidado para el disfrute de nuestro público una gran variedad de programación musical. Podremos disfrutar desde las músicas académicas hasta las músicas populares. Continuamos aportando a la divulgación cultural y a la idea de que todos los seres humanos vibramos con la música si esta está bien hecha, sin importar su género. Se han sumado nuevamente artistas de diversos lugares de Colombia y del mundo, quienes comparten el producto de su trabajo con todos nosotros. Bienvenidos. La idea de estas reuniones es que hablemos un poquito de Beethoven, de la Sinfonía Heroica y por qué esta sinfonía es tan supremamente diferente al resto, por qué Beethoven logra dar un paso hacia la música absoluta, lo que estábamos hablando la vez pasada sobre Wagner y su opinión de que Beethoven había logrado una consolidación de la música absoluta por unas ideas equivocadas. Repasemos entonces que la música absoluta es una música que precisamente no tiene nada que ver con las demás artes, sino que ella vive de manera independiente, sus tensiones, distensiones, todo lo que hace que la pieza sea interesante, que se pueda sostener, que sea una pieza artística viable, se basan solamente en elementos musicales, no en poesía, ni en pintura, ni en danza. Entonces esto empieza a suceder con la tercera sinfonía de Beethoven. Ok, ahí tienen un link, el link se los habíamos enviado ya antes, ese es el link con el que vamos a trabajar, ese tiene números de compases, entonces ábranlo por favor, ténganlo ahí y empezamos a mirar un par de cositas. Lo primero, la vez pasada habíamos hablado también de Beethoven y el testamento de Heiligenstadt, en ese documento histórico atesorado por los que nos gusta este tipo de cosas. Beethoven realmente nos demuestra una angustia existencial tremenda. Se puede ver que él está al borde del suicidio. Dice que no toma su vida precisamente porque siente que tiene mucho que dar todavía artísticamente y que la música es lo único que lo sostiene. Precisamente alrededor de esta época, de este testamento de Heiligenstadt, es donde Beethoven tiene su tercera sinfonía. Unos datos históricos. Ustedes saben pues ya la Revolución Francesa, conocen seguro la historia de Napoleón, este general que empezó a tener batallas hacia el sur de Europa, empezó a tener éxito y se vuelve un héroe de la Revolución. Entonces algunas fechas importantes. 1798 tenemos primero algunas noticias de que el embajador de Francia en Viena, ustedes saben que Beethoven en esta época está en Viena, empieza a sugerir que Beethoven escriba una sinfonía y que el tema de esta sinfonía sea precisamente Napoleón y pintarlo como un héroe de la revolución. Entonces, listo, parece que hubo cierta recepción por parte de Beethoven frente a esta idea. Ya en 1803, o sea, 5 años más tarde, Napoleón es el primer cónsul y Beethoven, el primer cónsul francés, ¿cierto? Y Beethoven ya procede entonces a escribir esta sinfonía. El título original de la sinfonía era Sinfonía Bonaparte. Ahora, ¿qué tiene de diferente así a primera revisión? Pues las dimensiones de la obra son enormes. En nuestra reunión pasada les había puesto un link de la película sobre la Sinfonía Heroica que realizó la BBC. En esa película, si tuvieron oportunidad de verla, se muestra precisamente esas dimensiones enormes de la sinfonía, la reacción de la gente, la reacción del mismo Haydn cuando la escucha, la reacción de los aristócratas, la reacción también de los músicos, del cornista, de todas esas cosas pues que sabemos históricas que sucedieron ahí. Bueno, entonces la dimensión, la duración, el drama tonal. Un drama tonal, muchachos, es si yo tengo una sinfonía o una sonata, que ya la vez pasada habíamos repasado por encima la forma sonata consolidada por Haydn. Entonces es necesario tener eso en mente porque si no, aquí nos perdemos en lo que vamos a ver hoy. Entonces,
La forma sonata de esta época tiene algo que el término en inglés es bastante apropiado, que es el far out point, que es un punto tonal que es bastante lejano de la tonalidad original. En este momento Beethoven va a escribir su tercera sinfonía en mi bemol mayor, y un far out point es una tonalidad lejana donde Beethoven debería llegar, según el esquema tradicional de la forma sonata. Llegas a ese punto lejano tonalmente, cualquier cosa lejana de mi bemol mayor puede ser una tonalidad de fa sostenido menor, puede ser la tonalidad de la mayor, ¿cierto? Cosas así. Y después de que logras llegar por medio de modulaciones, tensiones, a ese punto empiezas a devolverte y haces tu reexposición y tienes algo que llamamos doble retorno. El esquema de la forma sonata sin el far out point, que ya sabemos que es, y sin el esquema de doble retorno, no funciona como una forma discursiva. El doble retorno es cuando retorna la música a la tonalidad original, en el caso que estamos hablando mi bemol mayor, y fuera de eso de retornar al mi bemol mayor, retorna el tema principal de la sinfonía. Entonces, imagínense la liberación de tensiones que se logra cuando un buen compositor logra sincronizar el doble retorno después de haberse alejado muchísimo tonalmente en ese far out point. Listo, entonces teniendo eso en mente, vamos a entender. Ahora, Beethoven hace un uso de la retórica musical magistral acá. Ahorita vamos a ver algunas metáforas que utiliza. La linealidad, muchachos, de la sinfonía también es muy importante. La sinfonía tiene 4 movimientos, pero están estrechamente relacionados. No es como las sinfonías anteriores, que seguro ustedes ya conocen mucho Mozart y mucho Haydn, los debieron haber escuchado. Cuando Haydn, por ejemplo, en sus terceros movimientos utiliza minuetos, que es un baile aristocrático, ¿sí? En su segundo movimiento utiliza algo más tranquilo, más cantable, para lograr distensionar un poquito también la tensión que se logra en esa forma sonata del primer movimiento. Y el último movimiento es virtuosismo orquestal, como para terminar de entretener. Pero aquí en Beethoven, lo que se plantea en el primer movimiento va a llegar al segundo, va a llegar al tercero, va a llegar al cuarto. Entonces esa linealidad es bastante importante también por ese lado, tenerla en cuenta. Muchachos, Beethoven aquí consolida el estilo heroico. Como vimos la vez pasada, Beethoven tiene 3 periodos en los que los musicólogos dividen su actividad creativa. El primer periodo es el periodo de estudio, donde él está con Haydn y hace mucha música similar a la de Haydn, por supuesto con su sello personal, por supuesto, pero se puede enmarcar dentro del estilo clásico con, con bastante permisividad. Este segundo estilo, que es el que vemos hoy, es el estilo heroico, en el cual Beethoven ya rompe con muchas cosas, pero rompe con muchas cosas por una razón, o sea, cómo generar un encuentro directo con el público, cómo generar que la gente deje de escuchar música de fondo como si fuera simplemente la música que suena mientras yo como, cómo logra realmente conectarlos para que uno deje de prestarle atención a la comida y escuche la música. Y ya, un tercer periodo donde es introspectivo, gracias a su sordera, a su retiro de la vida social, a su retiro como pianista concertista. Entonces, él se retira y su música se vuelve más introspectiva, más hacia él. ¿Ok? Lo interesante es que con este estilo heroico que estamos viendo, Beethoven logra, sin querer, me atrevería a decir, que los demás compositores de su época, sus compositores contemporáneos y los compositores de la generación siguiente se miden en relación con la música heroica de Beethoven. Entonces es tremendamente jodido, también lo veíamos la vez pasada, quiero deshilar las dos charlas, eh, con Brahms. Precisamente Brahms se demora 20 años escribiendo una sinfonía, porque es que detrás de Brahms estaba la sombra de Beethoven, y el mismo Brahms dice, ustedes no saben lo que se siente sentir la sombra de Beethoven detrás cuando me pongo a trabajar en música. Es que tengo que lograr hacer algo, por lo menos de la misma medida de él, porque es que si no, ¿para qué voy a hacerlo? Si ya alguien lo hizo mejor, yo por qué voy a hacer algo inferior.
Y de esa manera se medía mucha de la música, muchachos, se medía su calidad, tanto que la hegemonía alemana musical fue casi absoluta. Entonces los compositores de otras naciones, o sea, los no alemanes, se medían con los estándares alemanes. Entonces simplemente los compositores dejaron de escribir sinfonías, se interesaron por poemas sinfónicos, por oberturas de concierto, porque es que ya para sinfonías estaba el Titán de Beethoven. Listo, ahora, ¿qué pasa en 1804 entonces? Napoleón se corona a sí mismo emperador de Francia. Beethoven se pone furioso, rompe el título de la partitura, se puede ver en fotos, si han visto de pronto algunos manuscritos por ahí, esto es supremamente interesante pues. Y pone un título, cambia el título, como ya sabíamos que se llamaba Sinfonía Bonaparte, cambia el título original y pone un título que es posiblemente irónico. No, no sabemos, porque ustedes saben que la ironía depende del contexto. El título original en este momento es Sinfonía Heroica, compuesta para celebrar la memoria de un gran hombre, la memoria de ese Napoleón que era antes de coronarse emperador, o simplemente para Beethoven ya Napoleón estaba muerto, entonces esa es una manera de enterrarlo en vida, entonces por eso algunos musicólogos dicen que es un título irónico, en todo caso a nosotros eso simplemente nos funciona como dato. Vale, entonces esta música, muchachos, va a empezar a tener diferencias con el estilo clásico. Es una música que no representa, ¿sí? No está imitando el sonido de los pájaros, el batir del viento, de las hojas, no, no representa, no está imitando, sino que empieza a llegar al reino trascendental de las ideas. Beethoven conecta con la mente del escucha y no simplemente le está pintando musicalmente un paisaje, porque es que eso es lo que se pinta y la gente, ah, no, aquí están sonando los pajaritos, bueno, sigo comiendo. Ah, esta es la escena del río, sigo comiendo. No, aquí Beethoven conecta y al conectar logra trascender. Listo, vamos entonces al score. Ábranlo por ahí, maestros. Les pediría el favor inclusive que hicieran algunas anotaciones, que lo vayan rayando, porque si no, nos podemos perder. Maestros, ahí están viendo la pantalla. Confírmenme, por favor. Sí, señor. Perfecto. Bueno, mientras esto carga. Muchachos, la sinfonía yo espero que ustedes ya la hayan escuchado, que hayan visto la película, todo eso. Entonces, fijémonos este primer tema que va a tener la sinfonía, o con lo que empieza. Sí, tiene dos acordes muy predominantes. Y después empieza con una fanfarria en los chelos, casi que es como un toque de trompeta, el tarira, tarararira, ¿cierto? Ahora, ese tema es pretencioso, no, o sea, muchos musicólogos, inclusive, como la mayoría de los temas de Beethoven, son temas basados en triadas, entonces a veces son temas insignificantes, o sea, lo que es interesante en Beethoven no es la belleza de sus temas, porque son basados en triadas, sino que es el tratamiento que hace de los mismos. El tratamiento que él hace de los mismos es maravilloso. Entonces, muchos compositores han utilizado esto, está Mozart en Bastián y Bastiana, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa es mirar un poco y compararlo con el mismo Mozart, pues puede ser con mm, pedazos de Bastián y Bastiana, con lugares similares donde hayamos escuchado este tema. Ahora, ustedes saben, la vez pasada estábamos hablando también de la simetría, de lo importante que es la simetría en la música del clasicismo. Yo tengo cuatro compases
pregunta, lo explicamos la vez pasada, 4 compases respuesta. Habíamos explicado que esto era un esquema de antecedente consecuente. Habíamos explicado que generalmente este antecedente son 4 compases donde yo empiezo en tónica, termino en dominante y después la respuesta empieza en dominante y al terminar en tónica uno siente una sensación de se abrió una puerta, pero la puerta se cerró. Entonces es fundamental eso también para nosotros como músicos, entender que las tensiones musicales se basan en generar una expectativa en el escucha y bien sea no llevarla a feliz término, entonces puede ser una cadencia rota, ¿sí? O llevarla a feliz término donde tenemos una cadencia auténtica perfecta. Una cadencia rota es cuando yo tengo quinto o una dominante 7 y voy a cualquier parte menos al primero. Entonces se generó toda esa tensión, esa expectativa y se rompe porque voy a un sitio diferente, no fui al primero. Versus una cadencia auténtica perfecta es cuando yo tengo una dominante 7 y sí voy al primero. Siento entonces, todas las tensiones se difuminaron, ya llegué donde yo quería llegar. Pero si nosotros vemos acá, en este do sostenido que tenemos, realmente es la nota de la literatura musical. Esto se podrá subrayar, no, no se puede subrayar. Ahí donde estoy parado en todo caso, en este do sostenido, es la nota más famosa de toda la literatura sinfónica. Esa nota rompe con lo que ustedes quieran. Ahora miremos la simetría. Tenemos 1, 2, 3, 4 compases. Uno esperaría los otros 4 compases, pero yo estoy en un mi bemol mayor y me ponen un do sostenido. Esto rompe absolutamente con toda la idea de la música hasta este momento. Yo estoy planteando un antecedente y mi consecuente ni siquiera tiene que ver con armonía. O sea, esto se rompe del todo, absolutamente del todo. Hasta el punto tal en que los violines cuando entran en esta síncopa prolongada como una manera de demostrar que todo el esquema de la sinfonía se tambalea. Y al tambalearse queda uno totalmente loco, de no sabe, yo no sé para dónde va esto. Entonces, el tratamiento de Beethoven de esta fanfarria, me refiero a este el tarira, tarararira, fíjate que son puras notas de la triada de mi bemol mayor, es supremamente novedoso al tener este do sostenido. Entonces, contradice todas las implicaciones de una fanfarria. Una fanfarria es triunfal, anuncia triunfo, pero esto queda totalmente roto. O sea, esa nota no tiene nada que estar haciendo ahí. No, o sea, quiero que entiendan ese do sostenido como una nota que irrumpe, rompe y destruye la posibilidad de tener un tema. Un tema hubiera sido el tarira, tarararira, tarira, tarararira, algo así. Yo lo escucho en una armonía, lo escucho en otra, pero aquí se perdió. Y me perdí tanto que esta nota, ¿sí? Este do sostenido funciona como una sensible de la sensible. O sea, este do sostenido lo que está haciendo es llegar al re y el re es la séptima nota, o sea, la sensible de mi tonalidad original. O sea, esto como que de repente de la nada se instaura en un re y queda uno totalmente loco. Además, va a tener un esforzando y ya los violines vemos que no tienen de qué pegarse. Por eso es esta síncopa. Y después para tratar de estabilizarse como que se sacude la sinfonía en sí misma antes siquiera de haber pronunciado su primer tema. Necesita unos esforzandos como para volver a encajarse. Entonces, en lugar de detonar una extensión de esta idea, lo que les canté ahorita sería tarira, tarararira, tarira, tarararira, tarararira, tarararira. Cualquier cosa de esas hubiera sido una extensión. Esto queda truncado, queda frenado. Y queda frenado porque armónicamente yo quedo perdido aquí. Entonces, muchachos, no se les olvide esta idea de que Beethoven ni siquiera deja que el primer tema sea, lo rompe, lo frustra. Y eso, muchachos, va a ser fundamental para el estilo heroico, porque filosóficamente hablando, aquí debería haber un tema, ese tema está frustrado, entonces va a tener que luchar contra un montón de cosas
para poder ya hacia el compás 631, imagínense, 631, poder aparecer realmente como queríamos que apareciera. Eso es el estilo heroico. Gracias a estas cosas es que Beethoven logra que la gente suelte la comida y le pare bolas a la música. Listo, entonces, en lugar de detonar una extensión, y lo que invita es a un desbalance de la frase, es que es un elemento totalmente violento que amenaza de una vez con derrumbar la estructura. Los violines entran en síncopa, que como para mostrar también este elemento de desbalance gracias a esto. O sea, este do sostenido desbalanceó tanto que esta gente le perdió hasta dónde está el uno. Y yo necesito un cimbronazo acá y otro cimbronazo fuerte acá, en estos esforzandos, como para poder saber para dónde voy. Es que si no me voy a quedar totalmente perdido. Entonces, esta inestabilidad armónica va a marcar algo sin precedentes. Lo sucedido en estos compases, muchachos, compás 6 y 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, en estos dos compases, ¿sí? Ha destruido toda posibilidad de simetría, toda posibilidad temática. Y muchachos, estamos en una época en la que yo tengo esquemas musicales de 4 compases, 4 compases, 4 compases. Esta primera frase de Beethoven va a consolidarse de 13 compases. 13. Vamos a ir hasta acá. Y son 13 compases que son indivisibles. Yo no los puedo dividir. Entonces, en vez de tener una frase de 4 más 4, Beethoven hace una frase de 13. Entonces ya nos rompe la simetría del estilo, nos rompe la armonía, nos rompe la esencia de la fanfarria como tal. Este tipo está inventándose algo totalmente nuevo. Esto no había sucedido. Entonces, miremos compás 14, 15, 11, 12, 13, 14 y 15 por acá. Aquí con el corno, que vuelve a entrar el tema. Tarira, tararira. ¿Sí? Se intenta de nuevo, tras una cadencia en los compases 14 y 15, por acá en los vientos. Hay una cadencia donde sí se vuelve a instaurar el mi bemol mayor. Entonces aquí parece como, bueno, listo, vamos a volver a intentarlo. Ese do sostenido nos jodió todo. Volvamos a intentarlo de nuevo, que su majestad el corno, instrumento sine qua non de la música romántica, haga lo suyo. Entonces, el tema ya ha sido, yo aquí en mis anotaciones personales pongo apuñalado, porque es que no lo dejó ser. Entonces, ha sido apuñalado y tenemos una presentación de 13 compases asimétricos. Ahora, ¿qué pasa? Tarira, tararariran. Fíjense que el tema queda cojo. E inmediatamente después, lo que responden los violines va a ser un atentado contra la tónica de nuevo. No lo deja hacer en mi bemol mayor, sino que de una vez ponen un mi natural. Entonces, esa idea de que el tema había hecho borrón y cuenta nueva con esta cadencia, vuelve a empezar acá, Beethoven vuelve a romperlo. Y al romperlo, fíjense lo que se inventa. Una serie de secuencias. Hacia arriba, como estas que vimos acá. Hacia abajo. Y después empieza, ya no contento con haber destruido la simetría del clasicismo, con haber destruido la armonía, con haber destruido la fanfarria, con haberlo vuelto a intentar y haberlo destruido de nuevo, ahora va a destruir es el compás. En un compás de 3, el acento va en el primero. Beethoven aquí pone el acento en el segundo, aquí en el primero, aquí en el tercero, en el tercero, en el segundo, en el primero, en el tercero, en el segundo. Fíjense que es que está destruyendo todo. O sea, a todo eso se va a tener que enfrentar nuestro tema durante toda la sinfonía. Aquí ya se rompió por primera vez, aquí se rompe por segunda vez, aquí empieza a romper otras ideas ya rítmicas. A todo eso se tiene que enfrentar este héroe o esta música triunfal para poder en el compás 631, después de haber tenido 630 compases de problemas, poder hacerlo por fin de principio a fin de este tema. Entonces, eso, muchachos, va a ser el estilo heroico. Ahora, lo que les quería mostrar acá
Este final, el tararariram, tararariram, va a ser tratado de manera secuencial. Estas notas son tratadas de manera secuencial, pero fíjense que no se llega a ningún cierre. Beethoven en ningún momento nos cerró esto. Nunca. Antes lo pone hacia arriba, aquí lo acelera, después lo pone hacia abajo y después empieza. Aquí en el compás 22, 24 al 37, al 33, 22, 22, 23, 24. Por aquí ya empieza a rompernos. Hasta el compás 37. Miren todo lo que sucede. Se rompe todo. Esto, muchachos, por eso estaba hablando ahorita de retórica. Esto parece que fuera eh, el tema, si se me permite la metáfora hasta allá, el tema dándole con el hombro a la armonía, al compás, como, hey, déjame ser. Entonces, esos esforzando son como esa lucha por seguir, por dejar ser, ¿sí? Yo aquí anoté, pareciera empujar con el hombro una barrera invisible, una barrera armónica, una barrera de forma, ¿sí? Hasta que regresa la tónica por fin aquí en el compás 36, donde está el tutti en el fortísimo. Pero fíjense que no se ofrece cierre alguno. Aquí tenemos el tema otra vez. Tarira, tam, tam, pam, pam, pararam, pam, pam, pararam. Entonces el tema llega hasta acá, después aparece un si natural, después aparece un si bemol y uno se queda, bueno, ¿y esto para dónde va? Y vuelven a aparecer los esforzandos, destruyendo la idea de que el compás va desde el uno. Eso es un problema grande también. Aquí tenemos los acentos sobre el 3. Entonces este Beethoven, cada que el tema está intentando llegar de una manera u otra, se rompe. Y muchachos, eso es el estilo heroico, de intentarlo, intentarlo, no puedo, no puedo, entonces por un lado, por otro, y eso genera que la gente se interese en lo que está sonando, que se, que se conecten con eso. Sí, en el compás 42, por aquí donde vamos, 43, 42, en el último, ¿sí? Vamos a ver un acorde interesante, es un acorde de sexta aumentada que resuelve un fa, que va a ser la dominante de la dominante. Si yo estoy en un mi bemol mayor, la dominante es si bemol mayor y la dominante de ese dominante va a ser fa. Entonces, ese acorde por aquí nos va a llevar a una tonalidad secundaria. Ya se está empezando a mover tonalmente. Eso, muchachos, hubiera contrariado a la gente de la época beethoveniana de una manera tremenda. ¿A qué me refiero de una manera tremenda? Recordemos que la clase pasada, la reunión pasada, habíamos hablado de la forma sonata en la época de Haydn. Entonces, si yo ya tengo mi primer tema, yo hago una modulación y voy a un segundo tema. Eso es lo que cualquier oyente atento de la época hubiera escuchado. Esto empezó a modular, vamos hacia un segundo tema. Pero ¿cuál segundo tema si es que no ha habido primer tema? Hasta el momento no ha habido absolutamente nada de primer tema. Cada que arrancaba el primer tema, como vimos, apareció ese do sostenido, no lo dejó ser. Después se intentó otra vez en el corno, pero los violines le hicieron secuencia. Y después cuando está en el gran tutti, que parece que ahora sí lo vamos a escuchar, también se disuelve en secuencia. Entonces imagínense el reto mental que Beethoven le propone a los escuchas de la época. Y eso logra que esta gente suelte sus cubiertos por primera vez y diga, hey, aquí qué, ¿esto qué es? ¿Aquí qué está pasando? ¿Qué es esto tan interesante? Entonces, hagamos algunas conclusiones de esa exposición temática, entendiendo pues lo que acaba de pasar. Hagamos algunas conclusiones para no perdernos. Es una exposición temática que no tiene un punto estable, muchachos. En ningún momento ha habido, discúlpenme por aquí, permito que otra persona entre. Hasta el momento no ha habido absolutamente nada estable tonalmente. Eso ya es un problema, ¿sí? Ahora, fíjense que esta no estabilidad y cada que el tema intenta, pero se frunce a sí mismo,
genera en el escucha y en la música misma una sensación turbulenta de crecimiento dinámico. O sea, tenemos demasiadas cosas que no han estado resueltas en nuestra mente, en nuestro oído. Entonces, eso le da un impulso a la sinfonía que otras músicas no habían logrado antes. Aquí estamos frente a un Beethoven que está creando tantas tensiones que las dejó acumular, que hace que la gente escuche. Entonces, aquí lo interesante, muchachos, y esto es la diferencia entre la música del clasicismo y la música del romanticismo, es una exposición de un proceso musical. O sea, Beethoven no está exponiendo un tema, no es el pam, 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 tan, tan, tira, ta, ti, tam. No, aquí tenemos un tarira, tarararira, ¿qué? Entonces, él no está realmente exponiendo un tema, está exponiendo un proceso, ¿sí? Entonces, es una idea, no es un tema, es algo que no es, pero que va a llegar a ser. O sea, es un intento temático que le va a tocar luchar durante todo este primer movimiento para llegar a ser un tema. Eso es una idea romántica, muchachos. Un músico o un compositor del clasicismo jamás hubiera hecho eso. Él tiene un tema bien estructurado, armónicamente diferenciado, lo expone y se va. Mientras que Beethoven nos está mostrando en la exposición un proceso de inestabilidad tal que va a lograr consolidar a lo largo de todo este primer movimiento de la sinfonía. Y eso es lo que cambia la historia de la música. Eso es una idea romántica. ¿Cuál es la idea entonces? La idea es esa lucha. El tema debe luchar para lograr consolidarse, pero en este momento, ese primer tema no existe como tal. Entonces, fíjense que filosóficamente hablando, hay unos puntos de partida maravillosos. Algo está intentando ser, pero todavía no ha logrado ser. Eso es maravilloso, muchachos. Ok, entonces esto es una metáfora de la lucha por lograr ser. Esto es inmediatamente entendido por los escuchas de la época beethoveniana. Tiene un potencial ético y ese potencial ético fue entendido y lo más interesante es que no tiene precedentes. Esto no había pasado en la música hasta esta fecha. Entonces, ¿cómo puedo entender yo algo que tiene que luchar por ser? Porque es que no me han expuesto un tema, me han expuesto un tema, una idea. Eso es muchísimo más poderoso que cualquier otra cosa. Ustedes saben que los hombres mueren, pero las ideas permanecen. Por eso las revoluciones son tan importantes. Entonces yo puedo decir, ah, eso es Napoleón. Napoleón está intentando ser. Eso es biográfico de Napoleón. Por eso se llama Sinfonía Bonaparte. Otra persona en el público podría decir, no, ese es el ideal de la revolución. La revolución está luchando por ser. Otra persona podría decir, no, eso es autobiográfico. Esto es Beethoven mostrándonos su propia lucha interna por ser un músico que está sufriendo de no poder escuchar ya un montón de cosas, está perdiendo la audición. Hay otra persona, otras personas que van a decir, no, este es el logro de la burguesía, no, no nos olvidemos que políticamente hablando esta época napoleónica es supremamente ruidosa en cuanto a burguesía y aristocracia. Otros dirán, no, esto es una epifanía religiosa. Aquí yo estoy logrando trascender y estos son los ideales de una religión, cualquiera que sea. Lo que no se puede negar, muchachos, es que cuando se presenta una idea, no un tema, cualquiera de nosotros puede conectar esa idea con algo personal. Y al conectar esa idea con algo personal, hay posibilidad de trascendencia artística. Entonces la conexión con el público no tiene precedentes. Es una conexión que no se había establecido antes, porque yo me siento identificado no con el tema, no con el pajarito que está sonando, ni con el arroyo, ni con el vaivén de las hojas. Yo me siento identificado. Es porque algo de mi vida está sonando en ese momento. Muchachos, y eso es trascendental. Listo, entonces, este contacto metafórico tiene una altísima expresión simbólica y la expresión simbólica es de las principales ideas filosóficas y políticas de su época. Eso es música romántica. Aquí ya no estamos hablando de un tema A y un tema B.
Ya eso trascendió hace rato. Entonces, las cadencias o cierres, Beethoven va a hacer todo lo posible por evitarlos y lo hace conscientemente, eso que les estaba mostrando. La fuerza lineal y la conclusión de la música expone nuevas ideas ricas hasta que llega por aquí en el segundo tema. Márquenlo por ahí en sus scores, muchachos, por eso se los mandé para que todas estas anotaciones las vayan haciendo. Y ahorita que escuchemos este primer movimiento, no se sientan perdidos. Compás 83. Por aquí en el compás 83 ya vamos a entender otra idea temática en los vientos. Aquí ya suena otra cosa. Ahora, fíjense que también es inestable. Miren esta cantidad de sostenidos, de cuadros que va a tener, ¿cierto? Uno se siente como, de todas maneras, que no estás donde deberías estar. Entonces, la idea de la lucha, de que el tema logra, o sea, va a lograr eventualmente ser, está presente en toda la sinfonía. Es una sinfonía, muchachos, con una idea germinativa. Eso es diferente a las sinfonías y la música anterior. ¿A qué me refiero con una idea germinativa? Piensen en una planta que está creciendo. Y eso es fundamental para entender la música de Beethoven. La música de Beethoven es germinativa. Entonces yo tengo una idea, la idea es esa idea tan supremamente sencilla de fanfarria al inicio, que empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y eso coge una fuerza increíble. No es una música que se ajuste a los esquemas. No se puede realmente esquematizar de una manera rigurosa, porque tiene vida propia. Yo no puedo sentarme y decir Beethoven obedece a la forma sonata de Haydn 100%. No, es demasiado difícil eso, ¿sí? Porque es que aquí estamos hablando desde el mundo de las ideas, no del mundo de los temas musicales. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, muchachos. Ok, es una idea que crece, no va a tener cortes abruptos como en la forma sonata de Haydn. En la forma sonata de Haydn uno escucha, se llegó la dominación, la modulación a la dominante, se hizo una cadencia, entonces jam, pam, pam, tiraram, y empieza otro tema. Y uno va, que es supremamente claro. Aquí yo simplemente voy yendo y me aparece otro tema que se rompe. Es como si fuera una hojita que fuera a volverse flor, pero se seca, pero uno se queda con eso y o sea, no hay resolución, entonces te tienes que ir por otra rama y por otra y por otra y por otra. Es una música continua, ya que su tema principal, muchachos, no es el tema A, su tema es la lucha. Entonces, al ser una lucha por trascender, por ser, por poder empujar todas esas barreras de la armonía, esas barreras del pulso, del esquema, hay tela para cortar. Ok, ese gesto retórico del inicio, muchachos, volvamos a este gesto retórico del inicio, porque si no nos vamos a perder acá. Es una fanfarria triunfal, la que ya la hemos cantado varias veces, que se ha desviado y parece profetizar un retorno triunfal. O sea, esto tiene que triunfar en algún momento, tiene que hacerlo. Entonces, Beethoven ha logrado sembrar en nosotros una idea de permítanme ser un poquito más poéticos, de una profecía de esto en este momento está roto, ¿hasta cuándo se va a romper? ¿Habrá algún momento donde ya no esté roto y se me presente como es? Eso es muy interesante también. Entonces, que profetiza un retorno triunfal. Esta idea da forma a todo el movimiento. ¿Cuál es la forma del movimiento? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Constantes desvíos y una continua lucha por volver a encarrilar la sinfonía de nuevo. Entonces, fíjense que es que esto es un desvío muy fuerte. ¿Y dónde está la lucha por volverse a encarrilar? Aquí con uno esforzando, otros esforzando, y no, venga, ya que estoy encarrilado, vamos a poner el tema otra vez a ver si lo logro. Y un desvío, donde esto debe haber terminado en un mi bemol mayor, la siguiente nota es un mi natural, entonces hay otro desvío. Entonces logro tratar de encarrilarme otra vez aquí, llegando a la dominante, pero entonces hay otro desvío con el ritmo. Y después este desvío rítmico se vuelve más intenso hasta que llegamos a este acorde que ya lo mencionamos, que es el napolitano,
Y aquí yo ya me pierdo del todo y me pierdo tanto que logro escuchar un tema diferente. Y ay, empiezo a pensar, ¿pues esto qué es? ¿Esto para dónde va? Sí, entonces realmente la forma está guiada por esos desvíos. Por eso yo no puedo decir tema A, tema B, modulación, coda. Pues, obviamente sí lo puedo encasillar de esas maneras, por supuesto que sí. Lo que les quiero mostrar es que no obedece a un esquema tradicional. Son las mismas herramientas. Todos los compositores modulan. Todos los compositores generan inestabilidades tonales. Todos los compositores pueden hacer uso de la forma sonata. Es el uso como Beethoven hace de todas estas herramientas comunes que logra este tipo de cosas. Ok, entonces, constantes desvíos, una continua lucha por encarrilar la sinfonía de nuevo, solo para desviarse más lejos, lo que invita a intentos por encarrilarse aún más violentos y más severos. Eso es estilo heroico. Entonces, miren aquí, se rompe la música, esto es un gesto de tremenda ira, como por volver a encarrilarse, y más ira, y cada vez es más pequeño el intervalo rítmico. Aquí teníamos, ¿cuántos compases? Uno, dos, uno, dos, aquí ya vamos a tener uno y se monta el otro, hasta que ya queda medio, medio, hasta que solamente queda el gesto final. Y por donde vean, por donde vemos son cromatismos para tratar de llegar de nuevo a ese mi bemol mayor, pero lo que logramos es más inestabilidad, más inestabilidad, más notas cromáticas, hasta que llegamos a ese segundo tema de una manera que no entendemos. Eso llega allá casi que a lo maldita sea, muchachos. Eso es fundamental. Entonces, hay que entender ese plan, muchachos, de empiezo en mi tonalidad axial, me voy lo más lejos posible y planeo un retorno. Lo que hablamos ahorita del doble retorno, ¿se acuerdan? Que retorna el tema principal de la sinfonía y retorna en la tonalidad original. Entonces Beethoven obviamente hace un planteamiento de eso. Esta idea de alejarme y regresar tiene más o menos 100 años y ya estaba muy estipulada cuando Beethoven estaba ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Beethoven se va tan supremamente lejos, pero tan supremamente lejos, que nos cambia muchas cosas. Permítanme, vamos por aquí, esto lo podré bajar de acá más rápido. Ahora, vamos al compás 220. Vayan por ahí, por favor, en sus scores al compás 220 para que marquemos aproximadamente por acá, donde sentimos que se empieza a estabilizar la música en un fa. Listo. Entonces yo siento que me voy a mover en ese punto. Vamos a hablar de lo que pasa aquí en adelante. Entonces, en el compás 226, 221, 22, 23, 24, 25, 26, vamos a empezar a escuchar un fugato. Tan, ta, 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 tan, tiraram. Sí, esta idea que se repite a sí misma va a empezar a considerarse un fugato. Entonces, así, háganse de cuenta una fuga, ¿cierto? Una idea de una fuga que va a empezar a moverse por aquí y por allá. Cuando los compositores hacen fugas es precisamente porque tienen una intención de acelerar el ritmo armónico. Ahora, ¿por qué hacía mención de este compás 220, donde casi que la armonía está estática? 221, 222, 223, aquí yo ya siento un acorde famosísimo pues, de sexta aumentada que nos lleva a un mi bemol mayor, a la tonalidad original de la sinfonía. Uno dice, por fin llegué a un mi bemol mayor, pero la manera como Beethoven llega a este mi bemol mayor nos genera un problema de estabilidad. Y por supuesto esa inestabilidad, perdón, obedece a ir al la bemol mayor, que es donde está llegando aquí por fin. No nos metamos con cosas armónicas, porque esto más que todo es como un análisis del estilo heroico, pero sí vale la pena pues mencionar que esta llegada a este mi bemol mayor es inestable, ya que mi bemol mayor es simplemente presentado como la dominante de la bemol mayor.
Dejemos esa idea ahí. Entonces se instaura en fa menor en el 226, ¿sí? Y vamos a empezar a tener una idea de fugato. Ahora, miremos el compás 248 también para que lo marquen por ahí. 46, 47, 48. Por aquí. Miren los esforzandos. ¿Sí? ¿Se acuerdan por allá en el compás 25 que hablábamos de esa barrera invisible donde ya el acento no está en el 1, sino que va a estar en el 2, en el 2, en el 2, en el 2, un fortísimo, otra vez en el 2, en el 2. Sí, la música está tomando esas ideas de esa barrera invisible. ¿Se acuerdan de ese tema que les mostré ahorita que era como de rabia, de ira por dentro, de llenarse de valor si se quiere? Aquí hay pequeños segmentos de ese tema. ¿Sí? Entonces, igual que en el compás 25, se retorna esa barrera invisible, pero ahora se va a retornar sobre una armonía de disminuido que va a estar acá. ¿Yo qué veo? Veo un do, mi, sol, perdón, do sostenido, mi natural, sol, si bemol. Eso es un disminuido, ¿cierto? Entonces, pareciera que la música cerrara, que por fin ha llegado a un punto, pero el punto donde cierra esta idea es un disminuido, muchachos. No hay nada más inestable que un disminuido. Uno se siente perdido. Entonces, después de perdernos, se empieza a perder la idea del ritmo. De hecho, ya ni sé en qué compás estoy. Miren este fortísimo puesto sobre el 2. Y después un esforzando. Y miren hasta dónde me estoy yendo. Nos está amenazando la música con ir a un la menor. Un la menor es supremamente lejos de un mi bemol mayor, muchachos. Es que estamos modulando al tritono. Cuando Beethoven instaura el la menor, que va a ser acá, en primera inversión, do, mi, la, uno se siente aún más perdido. Ahora, muchachos, la música, la gente en la época de Beethoven era capaz, obviamente, pues no todos, pero los músicos y los escuchas entrenados eran capaces de sentir esas tensiones armónicas, sentían las modulaciones y sentían lo lejos que estaban de la tonalidad original. Nosotros hoy en día hemos escuchado tanta música con tantas cosas novedosas que realmente nosotros hemos perdido esa capacidad de escuchar a ese nivel. Ahora, eso no es malo, escuchamos de una manera diferente, punto. Pero esta sinfonía hay que entenderla desde el contexto en el cual fue escrito. Y ese contexto nos dice que esta gente era capaz de sentir eso. Entonces, cuando yo estoy acostumbrado a escuchar una música que cuando se está yendo de su centro tonal inicial se va a unos grados más cercanos, escuchar que me estoy yendo al tritono y que fuera de irme al tritono, me está rompiendo toda la hegemonía de los acentos rítmicos de los compases, etcétera. Maestros, eso es terrible. O sea, aquí Beethoven está haciendo algo casi que cruel, casi que como Wagner en su Tristana e Isolda, eso raya con la crueldad al no dejar que las tensiones se disipen. Es que irnos a un la menor, muchachos, cuando realmente empezamos en un mi bemol mayor tonalmente es bastante fuerte. Listo, me interesa entonces leerles algunas de las anotaciones que tengo acá. Al igual que en el compás 25, ya mencionamos la barrera invisible. Eh, Ahora, fíjense que estas armonías que van a estar acá, ¿sí? Este sol sostenido, Beethoven hace unas cosas tremendas. O sea, ese sol sostenido, muchachos, realmente es un enarmónico de un la bemol. El la bemol sería el cuarto grado de mi bemol mayor. Entonces, al tener ese sol sostenido, escrito como sol sostenido, no como la bemol, también nos está llevando unas modulaciones supremamente lejos. El la bemol es ustedes saben, si estamos en mi bemol mayor, el la bemol es la subdominante general de toda la pieza y que nos va a servir como la tónica de la sección anterior. ¿A qué me refiero con la sección anterior? ¿Se acuerdan que les hablé del acorde este de sexta aumentada, que es este que está acá? Estamos hablando del compás 221, 22, 23, ¿sí? Cuando llegamos acá,
la tonalidad de esta sección a la que parece haber llegado Beethoven es esta que se instaura acá, el la bemol mayor. Lo que pasa es que entra por el lado de la dominante. Entonces, listo, estamos en un la bemol mayor, pero ya Beethoven empieza a ponernos es un sol sostenido. Entonces parece que es el la bemol mayor al que nos había invitado, que sería este enarmónico, parece ser una trampa. Y resulta que ya no es la bemol, sino sol sostenido, y sol sostenido nos resuelve un la. Entonces, de esa manera modula supremamente lejos. Entonces, el sol sostenido sugiere una resolución a un la, una nota por fuera de la tonalidad de mi bemol mayor. ¿Cuáles son las notas de mi bemol mayor? Pues van a ser mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol, do, re y mi bemol. Listo, esas son. En ninguna parte aparece la nota de la natural. Entonces ya ahí, para aquellos escuchas de la época, esto es algo supremamente dramático. Estamos demasiado lejos. Entonces, este freno musical, todo esto, porque fíjense que esto es un frenón, no solamente de este impulso que habíamos tomado acá. Anoten por ahí esas ideas de impulso, muchachos, que aparecen a partir del compás 221, 26, etcétera. La música realmente se frena y se nos pierde la idea del compás con todos estos fortísimos y todos estos esforzandos. La música frena, uno siente que frenó la progresión armónica, frenó las progresiones melódicas, frenó todo. Nos quedamos perdidos, yo no sé para dónde voy. Y lo más interesante es que, ¿te acuerdan que hemos hablado de que la música está intentando descarrilarse? Aquí está haciendo lo posible por descarrilar la tonalidad. Es que si yo estoy modulando al tritono, estoy lejísimos, lejísimos. Entonces, se está intentando desencarrilar, perdón, la tonalidad. Listo. Compás 254. Anotémoslo por ahí. Miremos la tensión que se genera. Y cuando por fin resuelve, es más tensionante aún, porque miren dónde va a resolver esta armonía momentánea de la menor en primera. Miren dónde resuelve acá. ¿Qué compás es este? Este es 55, es este, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. En el 2, 6, 4 tenemos un si mayor con séptima. Qué cosa tan supremamente lejos de un mi bemol mayor. No podemos estar más lejos. Entonces, muchachos, ustedes saben, aquí tenemos el si mayor con séptima, ¿cierto? Si, re sostenido, fa sostenido, la natural. Los acordes mayores, cuando tienen séptimas menores, suenan a dominante 7. Si mayor 7 es la dominante de mi, bien sea mi mayor o mi menor. Eso sí que es raro. Porque es que si yo estoy en una sinfonía en mi bemol mayor, muchachos, y resulta que voy a modular a un mi, estoy modulando un semitono, y eso es peor aún. Ahora aquí vamos a hablar de esta nota que sí es tremenda. ¿Qué pasa ahí, muchachos? Cuando yo estoy amenazando que me voy a mover a un mi, ahí ya no tengo patas ni manos. Ahí ya estoy absolutamente perdido de todo, porque eso no lo puedo explicar dentro de la música tonal. Ahorita hablamos de eso. Ahora, me interesa mostrarles también, aquí anoten 276, 7778, 79, 90. 290, yo también anoto por acá. Miren lo que pasó en el 290. Yo vengo de un sol, do, mi, o sea, un do mayor. ¿Qué va a pasar con este do mayor? Cuando llegue acá, a la siguiente sonoridad, que es una sonoridad de fa mayor,
yo voy a tener un mi que se queda pegado en las flautas, que se queda pegado en los oboes, que se queda pegado en el segundo violín, que se queda pegado en la viola. Entonces yo realmente estoy teniendo un fa mayor con un mi pegado. Y miren lo más interesante del mundo. Esto suena 1, 2, 3, 4. 4 veces y un eco, le podemos decir de esa manera. Y este acorde nunca resuelve. Permítanme ser medio paisa y decir esto es una disonancia a lo maldita sea que no se resuelve. Regresamos entonces a la sonoridad que se había planteado con esta amenaza de irnos al si mayor desde acá. Se llega al si mayor, pero miren las notas que pone Beethoven. Tiene un si mayor, pero tenemos un do. Entonces yo me pierdo. El do paulatinamente baja al si y de esa manera las disonancias se resuelven. Es tremendo eso. Entonces, aquí tenemos esa sensación de extrañeza del todo. Habíamos amenazado con llegar a ese si mayor, al que llegamos acá con séptima. Todo esto es una extensión de esa sonoridad de si. Es una extensión de la dominante, así se llama en teoría. Vuelve a aparecer la dominante ahora con novena menor, pero esa novena menor se resuelve. Quedamos entonces en la sonoridad de si mayor con séptima y aparece por fin la resolución al abismal mi menor. Muchachos, es que yo no puedo explicar un mi menor en una tonalidad de mi bemol mayor. Simplemente no lo puedo hacer. O sea, eso tonalmente es inexplicable. Beethoven ha llegado a lo inexplicable. Entonces, filosóficamente hablando y desde el punto de vista metafórico, es bastante interesante. Porque no lo puedo explicar. Yo puedo explicar, por ejemplo, que Beethoven haya llegado a un fa bemol. Eso lo puedo explicar. ¿Qué es fa bemol? Simplemente el segundo grado de la tonalidad de mi bemol, trabajándolo como un napolitano. Pero es que Beethoven no pone fa bemol, Beethoven pone mi natural. Y al poner mi natural, muchachos, es increíble, es que es miedoso. Yo no les puedo decir cosas que no son. A mí me da miedo eso. Eso es demasiado lejos. El nivel de tensión al que se llega ahí es increíble. Ahora, ¿se acuerdan que les había hablado ahorita de ese far out point, de ese punto lejano, que es una meta de los compositores cuando hacen este tipo de música? Entonces, este far out point es precisamente esto. En la historia de la música, hasta donde yo conozco, no se había llegado tan supremamente lejos. Es demasiado, es inclasificable, es lo que tengo anotado aquí. Mi o sea, no se puede. Y lo interesante, muchachos, es que estas resoluciones, estas disonancias que hay antes, igual que el principio, ¿se acuerdan de ese do sostenido? Tarira, tarararirarar, simplemente se abandona. Ya, yo abandono. Por este lado no fue. ¿Se acuerdan ahorita que les hacía la metáfora de de que la música de Beethoven es germinativa? Entonces, por un lado hay una ramita que parece que va a florecer y esa es la que va a dar solución, pero después se marchita antes de haber producido la flor. A eso me refiero. Yo no puedo decir, que hay un segundo tema aquí. Sí, sí lo puedo hacer, pero entiéndanme que no va a obedecer al canon del clasicismo haydniano. Simplemente no nos va a funcionar. Entonces,
Yo podría decir que este mi, que está por acá, que es la disonancia, va a resolver a este re sostenido, que el fa natural que tenemos por acá se va a resolver en la viola en este fa sostenido, lo cual es pues una resolución de fa sostenido es bastante inusual, que el do que se tiene más adelante va a resolver al si, etcétera. Ahora, permítanme hacer otra metáfora, o sea, todo esto es como una cortina de humo para lo que realmente está pasando. Este frenón de todo lo anterior es una cortina de humo tremenda y cuando aquí ya por fin se empieza a despejar, lo que queda es aterrador. Aterrador porque estamos en un mi menor, aterrador del todo. Entonces el humo se ha disipado, pero quedamos en un mi menor. Yo casi que prefiero el humo a enfrentarme a lo que puede significar ese mi menor. Es inclasificable, muchachos. Estamos totalmente perdidos, estamos a la deriva. Beethoven ha logrado ponerlos a la deriva, ha logrado llegar a algo inclasificable. Entonces, algunas conclusiones acá. Beethoven ha logrado dramatizar la disrupción. Ahora, dramatiza la lejanía. Y en el compás 200, por acá, permítanme, yo se los busco. Aquí nos introduce un nuevo tema. Tirarararira, tirara, rararara, tararararara, raratarirarat, etcétera. ¿Sí? Ahora, fíjense lo irónico que es Beethoven. Este tema cumple una función totalmente novedosa. Es un tema nuevo, donde nos sentíamos más perdidos, aparece un tema nuevo. Eso es un recorrido, o sea, eso muestra un punto de llegada en el dramatismo de la sinfonía. Ahora, ¿qué es lo más interesante? Que estamos supremamente perdidos, tonalmente hablando, ¿cierto? Pero es el tema más plácido, más simétrico que va a tener la sinfonía. Entonces, ahí hay unas metáforas que nos están tal vez diciendo esto hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo del todo porque es que ya no funciona. Si en el momento de mayor inestabilidad tengo el tema más estable, también Beethoven está mostrándonos que tal vez esa forma ya no funciona, no va con lo que él quiere expresar. Estamos totalmente a la deriva en ese océano armónico y aparece un tema del que me puedo pegar, es como un salvavidas, ¿sí? Listo. Ahora, después de estar en ese mi, hay otras maneras de llegar al mi bemol mayor que usualmente uno haría una enarmonía, o sea, uno escribiría el mi natural como un fa bemol y al tener ese fa bemol, pues ya estás muy cerquita de regresar a la tonalidad de mi bemol mayor, por si lo tomas como una dominante, perdón, como un napolitano. Entonces, tomas el napolitano como un acorde predominante, entonces simplemente resuelves ese fa bemol, sí, ese fa bemol, lo resuelves a a un cadencial de la, entonces haces la bemol mayor en segunda inversión, o sea, el cadencial, resuelves al la y una vez estás en el la, pues ya estando en la subdominante, llegar a la dominante y de nuevo establecer la tónica, son dos o tres pasitos más. Obviamente, Beethoven en esta idea de disrupción que nos ha presentado desde el principio, eso es lo que menos le interesa. Permítanme bajar un poco más y les muestro a qué me refiero. Miren cómo Beethoven empieza a plantear su doble retorno. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que en el esquema de estas sinfonías yo retorno de manera simultánea con el tema principal y con la tonalidad principal? Entonces yo debería, según el plan del clasicismo, en algún momento cercano, porque estamos demasiado lejos, sentir la llegada del mi bemol mayor con el tema principal de la sinfonía. Pero miren, Beethoven empieza a estirar.
y a estirar esta función de dominante. Y otra vez se nos va a pegar de esta idea del napolitano, o sea, del bemol 2. Si yo voy a estar en un mi, en un si bemol mayor, que es la dominante, pues voy a utilizar un do bemol como para sugerir ese napolitano. Y esta función de dominante la vamos a empezar a sentir desde acá, desde el compás 382. Marquen por ahí, muchachos. Es demasiado tiempo, o sea, este misterio de vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, pero mentiras que no. Muchachos, Beethoven aquí hace algo que es absolutamente genial, pero absolutamente, absolutamente genial. Que si vieron la película de la heroica ya saben de qué estoy hablando. Que Beethoven realmente se conecta con el público en que él dice, él parece expresar la sensación de los escuchas que atentamente han escuchado la sinfonía hasta este momento y simplemente dice, esta gente no se aguanta más, ya necesita escuchar el doble retorno. Entonces se dan cuenta lo que hace el corno acá. Este es compás 95, 96, 97, 98, 398. El corno hace tarirararam. En tónica, parece que estuviera anticipando el doble retorno. O sea, está haciendo el corno de manera sola, como un granito de arena distinto en un océano. No se aguanta más, porque es que ha sido demasiado el voltaje que ha tenido esto. Simplemente no se aguanta más y lanza de manera heroica el tema principal. Pero fíjense que la armonía sigue siendo dominante. Entonces, la armonía sigue siendo dominante. Todo esto es disonante. La tónica está superpuesta sobre una armonía dominante. Entonces, esto es totalmente disonante. Pero es Beethoven diciéndonos, señores del público, los entiendo, les voy a dar el tema. No, pero aquí irrumpe la orquesta. Entonces, en el momento en que parecía, ahora sí va a funcionar, irrumpe la orquesta otra vez. Forte, fortísimo. Y ahora sí, uno escucha el tema otra vez. Entonces uno diría, bueno, ya después de todo ese sufrimiento, ya voy a poder escuchar el tema por fin. Mira lo que pasa. Tarira, tarararirarara. Otra vez ese berraco do sostenido entra y rompe con absolutamente todo. Ahí queda uno jodido. Entonces, permítanme, les leo algunas anotaciones acá. Compás 398. Eh, luego de llevarnos al máximo suspenso posible, al mostrarnos que no se tolera, el corno entra como un berserker, ¿cierto? Y se lanza sin mirar, sin pensar si la orquesta lo va a seguir o no y toca el tema. Casi que actuando como una escucha impaciente que tiene que gritar el tema principal en mi bemol mayor porque es que no va a enloquecer, ¿sí? No le importa la armonía, él simplemente salta. Listo. Pero el tema está puesto sobre una disonancia, muchachos. Entonces también es otra manera como Beethoven nos muestra una disrupción. Ahora, hay unas anotaciones aquí de Ferdinand Ries, que es el asistente y pupilo de Beethoven. Él dice, les voy a leer acá, en el primer ensayo de la sinfonía, estas son palabras de él textuales, el cual fue horrible, el cornista entró de manera correcta. Está hablando de este pedazo. Sí, estas son anotaciones de cuando se ensaya la sinfonía por primera vez. Me puse de pie al lado de Beethoven y, pensando que se había cometido un error, le dije, es que no puede contar el maldito cornista. Obviamente está equivocado. Y dice Rice, a manera de burla, creo que estuve cercano a recibir un golpe en mi oreja. Beethoven no se olvidó de esta afrenta por largo tiempo. O sea, Beethoven sabía del efecto que quería acá. Estamos frente a un genio absoluto, muchachos. Es otra manera como disrumpe, no sé cómo se dirá eso en español, disrupts la sinfonía de una manera magistral. Entonces, este corno de acá, muchachos, si lo analizamos de manera retórica, va a representar retrospectivamente la necesidad de regreso a la tonalidad axial y al tema tras una enorme estimulación de este viaje armónico emprendido. Simplemente ya, se necesita ya y de inmediato
regresar a la tonalidad axial y a ese tema original. Si no, nos vamos a derrumbar. Entonces, Beethoven explota el sentido de la disrupción con ese nuevo tema que pusimos en el mi menor ahorita, el que les canté, el tirara, tarira, tarara, tariraram, ¿cierto? Eso lo deja uno pensando todo el tiempo eso que está haciendo ahí. Pero muchachos, es que tiene que estar ahí porque es que el objetivo de la pieza no es desarrollar un tema, es mostrar esa idea de lucha, tanto que hablamos ahorita de eso. La total disolución de tensiones armónicas, temáticas, ya aparece, ya es que ya vamos a llegar, ¿cierto? Ya estamos en la recapitulación, que va a ser aquí. El que les canté ahorita. Esto es compás para que lo anoten: 95, 96, 97, 98, 99, 401, 2. 402. ¿Sí? Pero resulta que no va a ser ahí. Vamos a tener que irnos hasta la coda, que es una coda enormemente larga. Revisemos que si haya yo copiado bien el compás. Bien, anoté 557 por acá, donde se instaura este re bemol mayor. Ahora, muchachos, fíjense que este re bemol mayor llega de la nada. Beethoven parece haber ya establecido el mi bemol mayor y miren cómo juega con nosotros. Tarira, tarán, rarararara. Baja todo un tono. De este mi bemol mayor, ya, donde uno ya, por fin, no, una disrupción más. Vámonos para re bemol mayor. Y uno dice, no, pero por Dios, ¿qué es esto? O sea, es que es casi cruel, de verdad. Ahora, ¿qué es este re bemol mayor? Sino simplemente el enarmónico del do sostenido, que tanto nos ha molestado el tema desde el principio de la pieza, ¿se acuerdan? Tarira, tarararirara, do sostenido. Este do sostenido es un enarmónico del re bemol mayor. Entonces, Beethoven está haciendo el mismo tema. Tarira, tará, ra, otra vez el do sostenido. Pero aquí ya no lo escribe como do sostenido, sino como re bemol mayor. Sí, y lo pone como una tonalidad y todo, y desde ahí arranca. Pues por supuesto tiene que ser un enarmónico del do sostenido, si no, no tendría coherencia. Ok, entonces la coda resuelve todas las tensiones generadas en el desarrollo, generados en esa llegada a ese mi menor y ese nuevo tema. Ahora, el nuevo tema no lo vamos a encontrar. ¿Se acuerdan del nuevo tema del desarrollo? El tirarararirarirarararara. Aquí en la coda me lo voy a encontrar por fin en una tonalidad ya que yo la puedo explicar. Me la voy a encontrar en un fa menor. Fa, mi, fa, sol, la, sol, do, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, la. Ah, esta tonalidad sí la puedo explicar. Está en el segundo grado. Maravilloso. Ya no va a estar en el segundo grado vuelto un napolitano y enarmonizado. No, no, es demasiado lejos, de aquí ya está en el segundo grado. Ya parece que todo está como encajando. Ahora parece que Beethoven estuviera como de nuevo devolviéndose al desarrollo, pero ya el desarrollo que sí debió haber sido, donde ya no estamos en un mi menor, sino en un fa menor, ¿cierto? Eso tiene muchísimas posibilidades simbólicas, tanto para nosotros como para el público de la época. Por este lado no fue. Soy humano, me equivoco, rectifico. Tal vez por este lado sí sea. ¿Se acuerdan de la música germinativa? Esto es otra rama que tal vez esta sí tenga una flor y que no se vaya a secar. Ahora, compás 631. Por fin puedo escuchar el tema. Pa, tarira, ta, tararara, tarira, ta, tararara. Aquí ya por fin lo escucho en una tónica: uno, dos, tres, cuatro compases en tónica, uno, dos, tres, cuatro compases en dominante. Muchachos, por fin,
En este, solo del corno, del compás 635, 635, anoten ahí, porfa, de esta edición, el 635 por fin voy a tener yo, por primera vez en toda la sinfonía, el tema como debió haber sido según los estándares del clasicismo. Ahora miren todo el contrapunto que tiene, esto todavía no ha soltado las tensiones, ¿no? Y se va a repetir eso 4 veces. Después lo van a tener las cuerdas, después van a entrar las trompetas, los cornos con este toque militar del papapapam, que tal vez esto sí pueda ser una imitación del estilo marcial o de los tópicos de guerra que esperaría uno encontrar en una sinfonía que inicialmente se llamaba Napoleón, esos toques militares, y por fin llegamos a ese tutti enorme, donde yo ya siento ese mi bemol mayor tranquilo. Obviamente va a aparecer de nuevo el do sostenido, pero esta vez ya de una manera más noble como un re bemol para una última disrupción hasta que ya por fin la sinfonía cierra y cierra con los dos mismos golpes, pam, pam, obviamente no idénticos, pero con estos dos mismos golpes con los que empezó. Entonces, muchachos, eso justifica retrospectivamente ese inicio de la sinfonía y ese es el estilo heroico, muchachos, del señor Beethoven. Ahora, antes de que escuchemos ese primer movimiento, saquemos unas conclusiones generales. Como, como he tratado de demostrarles, esta música requiere de atención para notar todo lo que acaba de pasar. Si yo no la escucho atentamente, no tiene sentido. La heroica no tiene sentido no detener el movimiento del día a día y escucharla. Ok, luego de escuchar este movimiento, el escucha atento queda extenuado, queda con cierta satisfacción, siente que realmente ha consumado algo, ha logrado algo, ha logrado escuchar la lucha y la lucha triunfó al final, al fin de cuentas. Y ese es el tema de la sinfonía, muchachos. Beethoven ha logrado conectar al escucha con la música, ¿sí? Y ha logrado darle una satisfacción a través de un recorrido heroico de alto contenido ético y filosófico. Le ha dado a la música, muchachos, un poder y un propósito. Esto tampoco se tenía desde antes. Entonces, no es el manejo de la técnica compositiva. Al fin de cuentas, es la misma técnica y herramientas de todos. Es la articulación del diseño y el propósito de todo esto que genera que Beethoven logre conectar con el público. ¿Sí me entienden? O sea, no es que Beethoven esté utilizando herramientas distintas. No, es la manera como las utiliza. El diseño discursivo y narrativo de este primer movimiento. Técnicas metafóricas, las que les conté ahorita, que estimulan el intelecto de los escuchas y entonces hacen que yo me vaya por ese lado. Es el posponer al máximo posible. Fíjense esa entrada del corno, o sea, es que hubo un músico de la orquesta que se reventó, ¿cierto? Hubo gente en el público que se revienta. Entonces, posponer al máximo posible la resolución es lo que crea en el escucha, lo que Hoffman, ¿cierto? Importantísimo, llamaba, y aquí abro comillas, inefable y portentoso anhelo. Yo tengo ese anhelo y ese anhelo está ahí. Fíjense que es un anhelo puramente musical, muchachos. No tiene que ver con el teatro, ni con la poesía, ni con una ranita, ni con el viento, ni con una puesta en escena, no, es netamente musical. Y eso es nuevo, eso es maravilloso. Esta es la marca y es el sello del arte del romanticismo, muchachos. Que tenga un inefable y portentoso anhelo. Esa tensión puramente musical que funciona en un contexto sin palabras, sin pintura, sin escultura, sin otras artes, sin puesta en escena. Esto es lo que produce la inmersión total del escucha.
en lo que Hoffman llamaba el mundo espiritual de lo infinito. Y por eso, muchachos, es que Beethoven logra consolidar, por medio de estas técnicas que les acabo de explicar, un estilo heroico y logra conectar con todos nosotros de una manera novedosa. Y eso, muchachos, vale oro. Ahora, permítanme escuchemos una versión de ese primer movimiento de la heroica. Les pido entonces el favor de que los scores que tiene cada uno, ya con las anotaciones, traten de seguir la música con el score e identificar todos estos momentos, muchachos. Adelante.
Vale, muchachos, tenemos espacio para algunas preguntas.
¿Alguna pregunta? Listo, muchas gracias por acompañarnos entonces. Nos vemos ahorita en el ensayo. Gracias a todos. Chao, muchachos. Gracias, Gracias, Muchas maestro. gracias, maestro. gracias, maestro. Gracias.